Se podría pensar que solamente dependen de los músculos en sí y de la médula espinal, pero no es así. Tiene mucho que ver el cerebro, el tronco, ganglios basales y obviamente todo lo que es la médula espinal. Entonces, para centrarnos un poco, vamos a comenzar con el tracto córtico espinal. Primero leamos y luego vemos la figura. También conocido como tracto piramidal. Por eso es que hablamos de tracto piramidal y extrapiramidal. Ahora, centrémonos en el piramidal. Atraviesa las pirámides vulvares. Es la vía descendente más importante para el control de la actividad motora fina que se origina en la corteza. Aquellos movimientos finos y aquellos muy complejos se originan ahí, en la corteza cerebral. Las neuronas motoras secundarias del tracto córtico-espinal lateral son las que controlan los músculos distales de la extremidad. Y las neuronas motoras del tracto córtico-espinal anterior son las que controlan mayoritariamente los músculos axiales del centro del cuadro. Entonces acá vamos a ver todo lo que está en naranja es el tracto córtico-espinal. Como ustedes pueden ver, nace aquí en la corteza cerebral, se dirige por el tronco del mismo lado y cuando está casi al final pasando la pirámide vulvar, porque por eso se llama piramidal, se decusa. Pero no se decusa todo. Parte sigue de frente. Esa parte que sigue de frente va al asta anterior. Ya hemos visto tracto córtico espinal anterior. Una parte se decusa y va al lateral. Aquí habíamos visto córtico espinal lateral. Y una pequeña parte de esta que se decusa se va a la parte posterior. Y más adelante, que vamos a ver en otra gráfica, cuando ya está en la parte cervical, hay algunas pequeñas fibras que se vuelven a decusar. Pero lo que más nos interesa es esta primera decusación. Cualquier lesión a este nivel me va a dar una alteración del mismo lado. Cualquier lesión en este nivel me va a dar del lado contralateral. ¿De acuerdo? Nadie me contradice. Me he equivocado. ¿Por qué me he equivocado? Porque si yo tengo una lesión acá, esto, ¿a qué está inervando? Si acá se va a decusar, va a inervar esta parte de acá, porque lo estoy lesionando acá. En cambio, si lo lesiono acá, ya está de este lado, va a ser del mismo lado. ¿De acuerdo? Entonces, las lesiones cerebrales, para decirlo así, todo lo que está antes de la decusación, que es la parte cerebral y la del tronco, me va a dar un reflejo hacia el otro lado de la lesión. Y en cambio todo lo que está debajo de la zona vulvar en el mismo lado de la lesión. ¿Estamos? Ahora sí. Tienen que estar atentos, ¿no? Y le dije, nadie me va a contradecir porque no están escuchando. Más atención. Aquí pueden ver que nace, ¿verdad? Nace aquí. ¿Y esta qué región es? La región frontal, pero la que está casi pegada a, a la zona parietal. Y ahí tenemos nuestro homúnculo motor, que ya lo deben haber visto en anatomía. Y como pueden ver, hay zonas, por ejemplo acá de la mano, que ocupan grandes regiones de la corteza cerebral porque tienen más movimientos más finos. Igual de la cara, todo lo que es gesticulación, masticación, etcétera, del movimiento de los ojos, tiene también una gran. Como ven ustedes aquí, esto es lado izquierdo, lado derecho. Y esta es la región, como les digo,
de la parte frontal, casi la parte posterior que colinda con la parietal. Pero antes de esta zona donde está el homúnculo motor, hay una zona previa, en donde se planifican los movimientos, en donde se va elaborando mentalmente qué es lo que va a hacer. Va a saltar, se va a dar una voltereta, va a correr y va a saltar vallas, etc. Eso es como un pensamiento previo, como un preparar la escena para recién desarrollarla gracias al homúnculo motor. Entonces, esas áreas se llaman áreas premotoras, porque son previas al movimiento. Esas áreas premotoras, digamos, están en esta región, esas áreas premotoras son responsables, por ejemplo, de desarrollar movimientos tan finos como los que se hacen en las manualidades, por ejemplo, eh, para eh, rotaciones de la cabeza, para los movimientos conjuntos de los ojos. Todo eso se planifica en esas áreas premotoras, ¿de acuerdo? Inclusive, cuando nos paramos, por ejemplo, en un gimnasio o en estos lugares donde aprenden a bailar o donde hacen aeróbicos, y vemos al profesor y hacemos esa copia del movimiento en espejo, o un niño que está aprendiendo a caminar y ve cómo camina su papá y cómo pone el brazo y lo imita en espejo, todo eso se desarrolla en estas áreas premotoras, ¿de acuerdo? Y luego pasamos, ya que hemos visto la parte cerebral, pasamos al tronco del encéfalo y ahí tenemos una serie de núcleos. Los vamos viendo uno por uno, ¿no? Todo este tronco está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Y como dice ahí, cumple una importante función en el sistema motor, en especial en el control del equilibrio y la postura. Cuando dañamos estas partes, el individuo es incapaz de mantenerse de pie. A veces ni siquiera sentado se puede mantener erguido. Los núcleos reticulares pontinos inervan los músculos axiales implicados en la postura y el soporte del cuerpo en contra de la gravedad. Gracias a este núcleo reticular pontino, nosotros podemos estar de pie y no irnos al suelo por acción de la gravedad. Los núcleos reticulares medulares inhiben las neuronas que inervan los músculos axiales. Los núcleos vestibulares cumplen una importante función en el control de los músculos para mantener el equilibrio. El colículo superior del mesencéfalo interviene en el control de los músculos de la cabeza, el cuello y los ojos, ¿no? El núcleo rojo que está en el mesencéfalo participa en el control de los músculos grandes, sobre todo de las extremidades. Y acá están en varios cortes cómo se están distribuidos los núcleos, ¿no? Acá tenemos el núcleo rojo, el colículo superior. Acá tenemos esta formación reticular y así. Y esta figura me gusta también porque acá pueden ver todo el tracto córtico espinal, ¿no? Ven cómo está en el área motora, de ahí salen todas las inervaciones y se decursan aquí, después de la pirámide pontina, se decursan y como ustedes pueden ver, algunos van al lado lateral, otros van de frente al asta anterior, y aquí abajo, por eso me gusta este gráfico, que ya, digamos, en la parte cervical, en la parte del cuello, algunas pequeñas fibras se vuelven a ver.
El cerebelo. ¿Qué tiene que ver el cerebelo con todo, con toda este movimiento muscular? Pues sí tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque en el cerebelo se construyen los movimientos más complejos. Aquellos más elaborados se realizan aquí. Y el cerebelo, además de participar en el equilibrio, regula los movimientos, por ejemplo, de los dedos, de las manualidades, de la facilidad de dibujar. Tanto así que cuando nosotros tenemos la lesión de un lado del cerebelo, probablemente la persona pueda dibujar solamente lo que ve en el lado contralateral. Si, por ejemplo, quiere dibujar un reloj que tiene las horas, ¿no? El reloj tiene las horas desde las 12 del día que va arriba y va así alrededor hasta volver a llegar, ¿no? a, a, a las 12. Todas esas horas las va a poner en el lado contrario de la lesión, porque es incapaz de percibir lo que pasa en el otro lado. Por eso es tan importante el cerebelo en todo el movimiento. Si está dañado un lado del cerebelo, el otro hemicuerpo, llámese la mano, el brazo, la pierna izquierda, por ejemplo, si el daño estuviera en el cerebelo del lado derecho, ya va como que colgar, como que no se va a poder mover, como que hay que enseñarle que eso existe, va a pensar incluso un individuo que no tiene esa parte del cuerpo. Entonces, el cerebelo posee tres lóbulos: el arquicerebelo o vestíbulo del cerebelo, que lo tenemos aquí, ahí está, y acá es el arquicerebelo, que interviene en la regulación de la postura, el equilibrio, el control de movimientos de los ojos y la cabeza, la rotación de la cabeza, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, eso lo controla el cerebro, el arquicerebelo. El paleocerebelo o espinocerebelo, lo de acá, regula los movimientos de las zonas proximales a las extremidades. El neocerebelo o pontocerebelo regula los movimientos de las zonas distales de las extremidades. Los ganglios basales. Los ganglios basales están más profundos en los hemisferios cerebrales y tienen una función accesoria. Muchas de las fibras de la corteza cerebral del tracto córtico espinal pasan por estos núcleos, ¿no? Y nos regulan algunos movimientos suaves y de postura. Por ejemplo, el putamen. Cuando tenemos una lesión en el putamen, se ve asociado a una patología que se llama corea de Huntington, que son movimientos irregulares, reptantes, que no puede evitar hacer la persona que padece de esta enfermedad. El núcleo caudado y el putamen forman los dos juntos al núcleo estriado. Existen interacciones complejas entre los núcleos formando una vía indirecta que inhibe la excitación cortical y una vía directa que es excitadora. Hay un equilibrio entre esas dos vías para mantener la postura y tener movimientos suaves y fluidos y no torpes, como cuando un niño recién está aprendiendo porque su cerebro todavía está inmaduro y tiene esos movimientos torpes, ¿no? Acá ahí faltaría el núcleo gris. El núcleo gris está un poco más alejado de todo este emaranhado del tracto córtico espinal y tiene que ver con el Parkinson, ¿no? Por un tema de la dopamina, produce este, estos movimientos como en rueda dentada, como torpes, y luego finalmente llegan a la espasticidad, cuando la enfermedad está más avanzada. Hablemos ahora básicamente del núcleo estriado. Hay integración de señales, el estriado actúa como una plataforma de integración donde se combinan las señales de la corteza y del mesencéfalo para seleccionar y regular el comportamiento.
O sea, no solamente está ligado a los movimientos, sino también el comportamiento de las personas. La vía directa e indirecta de la actividad neural dentro del estriado influye en las vías de los ganglios basales, que modulan el movimiento iniciándolo o inhibiéndolo, ¿no? Es como aquello que vamos a avanzar, pero sentimos un peligro y nos regresamos. Esa es una inhibición del movimiento a través de su interacción con el par. Hay N neurotransmisores, pero el más interesante es la dopamina, que como les había dicho, está liberada desde la sustancia negra e influye en el funcionamiento también del núcleo estriado. Y una deficiencia de la dopamina se asocia con síntomas como la bradicinesia, de movimientos lentos, cortantes, como rueda dentada, de la enfermedad de Parkinson, es su siniestro. Y ahí están varios de los ganglios basales. Acá tenemos el núcleo caudado, acá tenemos el puntamen, este es el globo pálido. Y como ven acá, un poco más lejos, estos de acá de abajo, es la sustancia negra. Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Todo está claro? ¿Ninguna pregunta? Buenas noches, doctora. Le saluda María Cela. ¿Cómo Una, está? Dígame. una consulta, doctora. Y en el caso de los pacientes autistas, los niños autistas, Ujú. por ejemplo, esto, ¿cómo se ve alterado? Porque, o en caso de los niños que tienen hiperactividad, estos niños a veces son bastante activos. A ver, en primer lugar, estamos hablando de movimientos voluntarios, ¿no? Entonces, el niño autista no pierde su capacidad de movimiento. Lo que no tiene es interacción social, ¿no? No es incapaz a veces de comunicarse o de transmitir información clara para poder socializar. Y en el caso de, eso es el caso del autista, el otro me había dicho del hiperactivo. El hiperactivo también tiene sus movimientos, todos sus movimientos en orden, los puede hacer todos, pero tiene esa necesidad de liberar energía y de estar en continuo movimiento. Entonces, allí no hay patología del movimiento. Ok, Más bien, por ejemplo, una patología del movimiento con todo lo que hemos visto podría ser la miastenia gravis. Ahí sí hay una patología de movimiento. Eh, Recuerdan que hablamos de la la acetilcolina que se unía a unos canales que los activaba y lograba que ingresaran rápidamente los iones sodio. En la miastenia gravis hay un bloqueo de esta unión de la acetilcolina con su receptor. No se logra unir. Hay una pérdida de estos receptores, como que si los hubieran quitado de todas esos canales. Entonces, al no poder abrir esos canales rápidos, los movimientos se hacen más lentos y se hacen más cansados. Y durante el día van bajando sus párpados y va disminuyendo su fuerza. Y en las etapas muy avanzadas de la enfermedad, incluso ya no logran respirar, ¿no? Y necesitan un ventilador mecánico. muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, y en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, ¿también podría ser una patología parecida o relacionada? Sí, la distrofia muscular de Duchenne más bien es un problema de receptores entre el músculo y los nervios. Pero sí hay una distrofia ahí que no le permite hacer la contracción. Y esta patología de la distrofia muscular de Duchenne más bien va relacionado con posibilidades de hacer por algunos fármacos anestésicos hipertermia maligna. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Sí. una consulta. Mm, Probablemente tenga más con el tema
que ver con el primer tema de la clase, pero yo me he percatado que entre algunos compañeros era más fácil en la clase práctica, en algunos compañeros era más fácil encontrar los reflejos que en otros. Sí, Eso a ver, sería a por ver, qué te motivos. explico. Ahí hay varios motivos. Primero, quien está haciendo la percusión con el martillo. A lo mejor no lo está haciendo bien. No lo está haciendo en el punto adecuado, porque hay que sentir el ligamento. Segundo, no lo está haciendo con intensidad. O lo está haciendo muy suave o muy fuerte. Eso es eh, eh, dependiente del examinador. Del examinado, la persona es muy ansiosa. Las personas ansiosas tienen los reflejos osteotendinosos incrementados, normalmente incrementados, no patológicamente incrementados, normalmente incrementados. Entonces se podrán ver sus reflejos un poco más intensos. Eh, la otra cosa, la persona no está bien colocada. Eh, por ejemplo, para sacar el bicipital, tienen que hacer que el brazo, no se puede ver acá, bueno, que el brazo cuelgue, que esté realmente como muerto para poder sacar el reflejo. Si la persona está como que tratando de que no le pese a su compañero el brazo y como contraído en la parte superior, no se va a lograr sacar el reflejo secundario. Y la otra cosa es, por ejemplo, en algunas patologías, que no es el caso de ustedes probablemente, pero sí se da en los pacientes. Eh, en los pacientes, primero los que tienen compromiso neurológico tipo ELA, van a estar, o un traumatismo porque se cayó y se seccionó la médula, va a tener reflejos muy aumentados, producto de esta enfermedad. Pacientes que tienen hipercalemia o hiperpotasemia van a tener al revés, los reflejos osteotominosos disminuyen. Entonces, hay varios factores, no solamente del paciente, sino también de quien hace la prueba, y no solo del paciente porque está enfermo, sino porque está en una condición especial. Ok, doctora, gracias. ¿Ninguna otra pregunta? Doctora, una consulta. Sí. En el síndrome, por ejemplo, de Tourette, aparte de los movimientos involuntarios que se presentan, también, ¿por qué sería en este caso también el tic vocal o las palabras que sueltan en ese caso? Esos son lesiones en las diferentes áreas. Puede ser en el área de Broca, puede ser así como las epilepsias. Por ejemplo, cuando alguien tiene una epilepsia, logran ver dónde está el foco epileptógeno en el cerebro, pero no pueden atribuir exactamente que en esa área eh, alguna lesión siempre va a ocasionar epilepsia, ¿no? Hay cosas que en el sistema nervioso no están bien definidas, pero el síndrome de Tourette está casi catalogado como una hiperexcitabilidad de una zona determinada del cerebro que hace que esta persona tenga casi como un tic, pero un tic bastante desagradable por lo que es el síndrome, ¿no? Pero Ok, gracias. sí, sí, doctora. De pronto lo vamos a ver más adelante, porque recién estamos en la segunda clase de neuro. Todavía nos faltan varios temas más y por ahí se van integrando algunas cosas. Muy bien, doctores. Todos han puesto en la lista, todos se han 144 creo que son 240 ustedes. Sí, 240. ¿Qué pasa con sus compañeros? Tienen que asistir a la clase, ¿ya? Por favor. Esta clase también voy a colgar el PPT, pero es diferente leer el PPT.